Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar desarrollando este estudio del libro de Ezequiel. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 4, versículos 1 en adelante. Y vamos a estar hablando respecto a el juicio de Jerusalén. Esa es la profecía, ¿sí?, que va a estar transmitiendo de una manera muy peculiar, porque el Señor le dice a Ezequiel que no lo iban a escuchar, que este era un pueblo muy rebelde, que no lo iban a escuchar. Entonces va a transmitir esta advertencia por medio de un tipo de teatralización, ¿sí? Así que es una manera en la cual Ezequiel va a captar la atención de un pueblo que es muy rebelde. Bueno, en los capítulos anteriores, mis amados hermanos, vimos el llamamiento a Ezequiel, donde el Señor le dice que debía armarse de coraje, armarse de valor, porque el ministerio iba a ser bastante complicado, bastante difícil, y para que se arme de valor Ezequiel, el Señor le muestra, ¿sí?, la semejanza de la gloria de Él, ¿no? ¿Y para qué lo hace? Justamente para que Ezequiel comprendiera quién es aquel que lo estaba llamando, el Dios Todopoderoso, efectivamente. Por lo que él, a través de esta semejanza de la manifestación de la gloria de Dios, él no debía preocuparse por las limitaciones que él tenía como hijo de hombre, ¿no?, como un ser humano, porque el Dios Todopoderoso es aquel que lo llama y que obrará en él. Y Dios le dice: yo no te voy a enviar a un pueblo extranjero con una lengua que no entiendas. Yo te voy a enviar, le dice el Señor, a tu pueblo, a tu propio pueblo que habla tu lenguaje, pero le dice: ellos no te escucharán. Si yo te enviara a un pueblo extranjero con una lengua desconocida, así y todo, ellos te escucharían, pero tu propio pueblo, que habla tu propia lengua, no te va a escuchar. Así le dice el Señor a Ezequiel. Sin embargo, le dice que de todas maneras Él debía hablarles, por más que no lo escuchen, Él debía hablarles, porque ellos de esta manera no iban a poder excusarse diciendo: no hubo profeta en medio de nosotros, porque sí lo habría. Y justamente uno de esos profetas de Dios es Ezequiel. Ezequiel, que fue llamado para advertir a los cautivos en Babilonia, y en Jerusalén se encontraba el profeta Jeremías, ¿sí?, allí también profetizando. Ninguno de los dos era escuchado, muy pocos los escucharon, la mayoría rechazaron el mensaje de estos profetas de Dios. Pero el Señor claramente le dice a Ezequiel: tú igual háblales, te escuchen o no te escuchen. Amén. Y el Señor le dice: este pueblo al que te estoy mandando, tu pueblo, el que habla tu misma lengua, es un pueblo necio, le dice el Señor, es un pueblo terco, pero yo te voy a hacer más tenaz y testarudo que ellos a través de la palabra, a través de mi palabra. Así que tú mantente firme, mantente seguro, porque voy a hacer tu rostro como un pedernal, le dice, ¿no?, como un diamante para que se estrelle contra el rostro de ellos. Yo te voy a dar el valor para que tú
puedas cumplir con esta misión. Yo te voy a dar el valor que vas a necesitar, el carácter que vas a necesitar para poder cumplir esta tarea, ¿sí? Esta función que yo te asigno. Amén. Y esta palabra que quedó plasmada aquí en el libro de Ezequiel no es una palabra exclusiva para Ezequiel, sino que nos incluye a todos. Esto es una palabra para todos nosotros. Nosotros debemos iluminar en medio de tinieblas. Nosotros debemos hablar la palabra de Dios, escuchen o no. Nosotros no debemos tener miedo, ya que el Señor ya nos envió. El Señor nos envió. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. O sea, el Señor ya nos mandó. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir con nuestra misión. Pero hablando específicamente de Ezequiel, que es aquel que recibió esta profecía para hacernos llegar a nosotros también, pero él es el que la recibió primeramente, originariamente. Después de Dios mostrarle la apariencia de su gloria y lo difícil que iba a ser esa misión que él le estaba encomendando, Ezequiel se queda sentado entre el pueblo, pasmado, atónito, como retraído, temeroso. Y el Señor lo pone allí a Ezequiel en el medio del pueblo y Ezequiel no dice nada. Ezequiel se encuentra en una situación donde se encuentra atónito, sin saber qué hacer. Se queda ahí sentado por una semana sin hacer absolutamente nada, hermanos. Entonces el Señor le dice, tu responsabilidad es amonestar, porque si no yo voy a demandar la sangre de los que se pierden de tu mano, le dice, ¿no? Así que le dice, levántate y sal al campo que te voy a hablar. Y le vuelve a mostrar su gloria, ¿no? Para poder animarlo a este Ezequiel que se encontraba temeroso, retraído, atónito. Entonces le dice, te voy a enviar, pero antes de enviarte, yo te voy a dejar mudo por un tiempo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? El Señor le dice, métete en tu casa, enciérrate ahí, no salgas. El Señor primeramente debía manifestarle todo lo que él debía hacer, por eso lo que él tenía que hacer era escuchar, por eso le dice, te voy a dejar mudo. Primero tenía que escuchar para después obrar de la manera que Dios le estaba requiriendo, ¿no? Le estaba mandando. Bueno, así termina el capítulo anterior, el capítulo 3, y ahora vamos a ingresar al capítulo 4. Bueno, hasta aquí, hasta la finalización del capítulo 3, los comentaristas, la mayoría de los comentaristas, dice que Ezequiel no habla, sino hasta el final del capítulo 11, donde dice, él mismo dice, y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Así que hasta este momento, él debe permanecer en silencio, mudo, escuchando todo lo que Dios le dice que debe hacer. Amén. Entonces el Señor le dice que lo va a dejar mudo y que él debía profetizar por medio de representaciones y señales, donde por momentos Dios le permitirá abrir su boca solo para hablar lo que Dios le permite hablar, ni una palabra más, ni una palabra menos. Así que esto es lo que nosotros debemos entender para seguir avanzando hacia el siguiente capítulo, que es el que vamos a estudiar. Hoy vamos a hablar respecto a el juicio de Jerusalén. Y ¿saben qué? El juicio, dice la palabra del Señor, que comienza por la casa de Dios. Así que todas aquellas personas que están comercializando con la fe, todas aquellas personas que están engañando y estafando a las personas utilizando el nombre de Dios,
son los primeros que van a caer. ¿Por qué? Porque el juicio, claramente lo dice la palabra del Señor, comienza por la casa de Dios. Por eso es que ahora el profeta Ezequiel va a manifestar los juicios que vendrán sobre Jerusalén, sobre el pueblo que Dios había escogido para que dieran a conocer su nombre. Un pueblo que antes había sido fiel, pero que ahora se había convertido en una prostituta, o más bien en una adúltera, una mujer adúltera, ¿no? Una mujer infiel. Ya no la veía Dios como aquella que iba a desposar, como su esposa, sino como una persona adúltera, una mujer adúltera, ya que se había convertido en un pueblo infiel. Así que para todos aquellos que en estos momentos están engañando a las personas por medio de la fe y que creen que no me pasa nada, sepan que Dios es grande en misericordia, pero no dará por inocente al culpable, y Él es grande también en su ira. Así que no van a poder escapar de la ira de Dios si no se arrepienten. Y el Señor vuelve nuevamente a través de este mensaje a advertir a los infieles. Bien, comencemos a leer, amados hermanos, el primer versículo del capítulo 4 de Ezequiel. Dice así: tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti, diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Como hemos estudiado ya en Ezequiel capítulo 3 versículos 26 y 27, el Señor le dijo a Ezequiel que estaría mudo, mas cuando yo te hubiere hablado, le dice, abriré tu boca y tú hablarás. El que quiera oír, que oiga, y el que no oiga. Es decir, ¿por qué el Señor le dice que él debía estar mudo? O sea, que él debía cerrar sus labios, porque era momento de escuchar. Luego que el Señor le hubiese hablado, entonces dice que él podía abrir su boca. Así que este era un momento donde él tenía que prestar atención, tomar nota de todo, para después trasladar este mensaje al pueblo de la manera que Dios le estaba mandando. Entonces el Señor, ¿por qué lo deja mudo? Porque Ezequiel debía profetizar de una manera muy peculiar por medio de representaciones y señales, ya que este pueblo no lo iba a escuchar por medio de palabras. Entonces el Señor dice, bueno, ustedes van a, si quieren cerrar sus oídos, bueno, además de todo, yo voy a hacer que ustedes, voy a captar la atención de ustedes a través de su visión, de su vista. No van a tener excusas. Así que, por momentos, por supuesto que Dios permitiría que él abriera su boca, pero mientras está haciendo estas representaciones, él debía captar la atención del pueblo a través de justamente este tipo de teatralización que él va a hacer a través de diferentes profecías. Amén. Así que el Señor va a utilizar a Ezequiel con señales bien raras, queridos hermanos, bien raras. ¿Para qué? Para que la gente del pueblo comience a hacer foco en Ezequiel, para que comience el pueblo a prestar atención a todas estas peculiaridades, para generar curiosidad en el pueblo. Entonces el Señor le dice a Ezequiel que tome un ladrillo y que en ese ladrillo esculpiera la ciudad de Jerusalén. Verdaderamente era un honor para Jerusalén que el Dios Todopoderoso la tuviera esculpida a la ciudad de Jerusalén en sus manos. Esto lo podemos leer en el libro de Isaías capítulo 49, versículo 16.
Dice, he aquí que en las manos, en las palmas de las manos, te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tremendo, ¿no? Pero ahora esta ciudad que había sido fiel, se había convertido, como bien lo dije recién, en una ramera, y un vil ladrillo de barro era suficiente para esculpir a esta ciudad infiel, ¿no? Qué honor que nuestro Dios lo estuviese esculpido en la palma de sus manos, pero ya no. Ahora el Señor está demostrando su enojo contra este pueblo, diciéndole que esculpa que ahí la grave en un ladrillo a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Un claro mensaje de el enojo que Dios tenía con esta ciudad, con este pueblo desagradecido, infiel, rebelde, desamorado, ¿no? Así que resulta, mis amados hermanos, que Ezequiel comienza a hacer una miniatura, ¿sí?, de la ciudad de Israel como señal para este pueblo, y el pueblo empieza a curiosear, ¿no? Dice, ¿qué está haciendo Ezequiel? A ver, y ahí está, ahí esculpiendo en el ladrillo, y la gente mirando, ¿qué está haciendo? ¿Qué hace este hombre? Y por ahí alguno dice, está haciendo una maqueta de la ciudad nuestra, de Jerusalén. Hasta aquí, amados hermanos, Ezequiel no emite absolutamente ni una sola palabra, él solamente está esculpiendo la ciudad de Jerusalén en ese ladrillo, pero logró captar la atención del pueblo, logró captar la atención de este pueblo infiel, y vamos a seguir leyendo a ver qué sucede. En el capítulo 4, versículo 2, dice, y pondrás contra ella sitio, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. O sea, hermanos queridos, que por mandato de Dios, Ezequiel debía ilustrar una miniatura de la escena del asedio de Jerusalén por Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque esto es lo que estaba a punto de ocurrir en Jerusalén. Recordemos, hermanos queridos, que Jerusalén, Nabucodonosor conquistó Jerusalén en 3 etapas, ya lo habíamos visto. Se revelaban cada uno de los reyes que él ponía del pueblo de allí de Israel, y bueno, al primero lo mató, bueno, al segundo lo sacó, y que era el hijo de este rey que estaba cuando en el primer asedio, no me acuerdo ahora, bueno, quedó el tío, ¿sí? Quedó el hijo, sacan al hijo, ¿sí? Y lo ponen a su tío, que es Sedequías. Amén. Sacan a Joaquín y pone a su tío Sedequías, que también estaba haciéndole una rebelión, así que es lo que le está anunciando el profeta a través de esta teatralización que está haciendo al pueblo, es justamente que la ciudad de Jerusalén sería destruida, el templo sería destruido, ¿no? Así que esto es lo que estaba a punto de ocurrir. ¿Y qué sucedía mientras él estaba advirtiendo al pueblo? Bueno, también se encontraban falsos profetas en Babilonia, como también en Jerusalén, que decían que no iba a pasar nada, ¿sí?
que los cautivos iban a regresar, que iban a nuevamente regresar a Jerusalén, que iban a recuperar todo el oro y la plata que Nabucodonosor se llevó, los vasos sagrados, que iban a regresar, era lo que decían estos falsos profetas, mientras Ezequiel y Jeremías lo que decían era que el templo iba a ser destruido, Jerusalén, la ciudad iba a ser destruida porque habían violado el pacto, porque Dios es grande en misericordia, Dios es lento para la ira, así que le había dado mucho tiempo para que se arrepintieran, y ahora nos vamos a enterar que 390 años esperó Dios que ellos se arrepintieran. Pero todo tiene un límite, y la paciencia de Dios, si bien es grande, también tiene un punto, ¿sí?, final, tiene un límite, y ellos lo habían traspasado. Por lo que, mis amados hermanos, Ezequiel estaba profetizando en Babilonia, Jeremías estaba profetizando en Jerusalén, y ambos profetizaban lo mismo: la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén, mientras que los falsos profetas decían que nada iba a pasar, que Jeremías y que Ezequiel eran unos fatalistas, que todo lo veían mal, que para ellos estaba todo mal, que Dios los había rescatado y los había defendido muchas veces, y que una vez más los iba a defender y que no iba a pasar nada. Eso era lo que decían los falsos profetas, los falsos maestros, como hoy también, que no advierten al pueblo, los falsos profetas, sino que endulzan los oídos, les hablan de la prosperidad, de los deleites de este mundo, y lo sacan del foco que debería ser Cristo Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, ¿no? El foco central, y hacen foco en las añadiduras, en los milagros, ¿sí? Entonces desenfocan al pueblo, y eso era lo que también estaba sucediendo en ese tiempo, tanto en Babilonia como en Jerusalén. Entonces, el versículo 2 de Ezequiel capítulo 4 dice que Ezequiel debía poner alrededor de este ladrillo esculpido torres de asedio, torres en miniatura, terraplenes, soldados, arietes, que los arietes eran unos troncos grandes, tremendos troncos con puntas de metal que se usaban para derribar muros, para derribar puertas, ¿no? ¿Vieron cuando los policías cuando entran, que tienen la orden ya del juez, y empiezan a golpear así? Bueno, tipo así son los arietes. Entonces, pone todas esas cositas, ¿sí?, esas miniaturas alrededor del ladrillo, Ezequiel. Y los judíos exiliados allí en Babilonia presenciaban todo esto que Ezequiel hacía. Y bueno, ellos pensarían que Ezequiel estaba loco, ¿no? ¿Qué está haciendo Ezequiel? ¿Está jugando a los soldaditos? Pensarían ellos, ¿no? Bueno, era lo que parecía que estaba jugando a los soldaditos Ezequiel, porque puso los ejércitos alrededor de la ciudad, puso los arietes, las torres, los resguardos para que invadieran la ciudad, y tiene allí Ezequiel esa ciudad esculpida en ese ladrillo. Y mira lo que dice en el versículo 3, lo que le dice Dios: tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Entonces afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel, dice el Señor. Bueno, lo que le está diciendo aquí el Señor a Ezequiel es que él debía tomar una plancha, que es como una especie de sartén de hierro para cocinar comida, ¿no? Como cuando usamos esas planchas para el bife, ¿no? Tipo así, le dice: ponte esto así delante tuyo, así, y mira la ciudad, que estaba ahí, enojado así. Y él se tenía que quedar así, porque Dios le había dicho que tenía que hacerlo así. Es, como les digo, una especie de teatralización. Entonces le dice: pon esta plancha como vallado de hierro entre ti y la ciudad.
dirige contra ella tu rostro, ¿sí? Así enojado, y bueno, quedará sitiada, dice, y hace esto para que quede como señal para el pueblo de Israel, le dice. O sea, Dios le estaba ordenando poner esta sartén de hierro entre sí y la ciudad, como una señal de la barrera que el pecado de la casa de Israel había puesto entre ellos y Dios. Y esto es algo que ya lo hemos visto también en el libro de Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. 59, versículos 1 y 2, dice así: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto era algo que ellos ya conocían de la profecía y está manifestándolo a través de una representación aquí Ezequiel. Así que Ezequiel está poniendo esta división como señal, y Dios le dice que ponga su rostro contra la ciudad que había esculpido en ese ladrillo. Así que Ezequiel, en representación de Dios, debe dirigir contra la ciudad labrada su mirada, mostrando enojo por la maldad de este pueblo. La debía mirar con furia, sin decir absolutamente nada. Y la gente estaba mirando esta teatralización con curiosidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué está mirando a la ciudad de Jerusalén enojado Ezequiel? ¿Por qué puso esta barrera, esa sartén como una barrera? ¿Qué está pasando, no? Era la pregunta de todo el pueblo que se había presentado, ¿no?, en ese lugar, curiosamente, para ver qué sucedía. Y bueno, era lo que Ezequiel tenía que hacer, lo que Dios le había mandado, como una señal, dijo el Señor. Y después Dios le ordena al profeta que apriete el cerco de la ciudad en presencia de la gente que lo estaba observando, como señal de que los caldeos estaban resueltos a tomar la ciudad para arrasarla, para destruirla, para incendiarla por completo. Eso era lo que Dios estaba anunciando, advirtiendo en esta representación que está teatralizando Ezequiel. Continuando con esta profecía a modo de representación, leamos Ezequiel capítulo 4, versículos 4 al 6, dice así: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Claro, está diciendo cómo son las cosas. Le dice, tú vas a hacer esto 390 días y después vas a cambiar de posición y vas a hacerlo por 40 días. Pero en ambas oportunidades le dice que debía cambiar los días por años, ¿no? Entonces el Señor está poniendo a Ezequiel, hermanos queridos, en representación de Dios. Lo pone a Ezequiel como si fuese para que representara a Dios, ¿sí?, cargando los pecados de Israel, ¿sí?, por 390 días y después por 40 días por la casa de Judá. ¿Por qué, hermanos? Recuerden, queridos hermanos, que en este tiempo que está recibiendo Ezequiel esta profecía, que la manifiesta a modo de representación, en ese tiempo las 12 tribus de Israel se habían dividido, ¿sí?, en dos reinos hebreos.
el reino del norte, compuesto por 10 de las tribus, y el reino del sur, compuesto por las otras 2 tribus restantes, que son las tribus de Judá. Entonces Ezequiel debe estar acostado a su lado derecho por cierto tiempo y después a su lado izquierdo, ¿sí? Por otro tiempo más. Esto es lo que le está diciendo Dios a Ezequiel que debe hacer. Y Ezequiel hizo el modelo que Dios le dijo que hiciera, ¿sí? Esculpiendo en el ladrillo la ciudad de Jerusalén, puso la plancha que dividía entre él y el modelo de la maqueta de Jerusalén. Y entonces es aquí cuando le dice, bueno, te vas a acostar sobre tu lado izquierdo y vas a ilustrar la maldad del pueblo, el número de los días que duermas sobre tu lado izquierdo, vas a llevar la maldad del pueblo sobre ti, porque a quien estaba representando Ezequiel era Dios, ¿sí? Y lo que dice Ezequiel, lo que le está diciendo Dios a Ezequiel, es que Ezequiel debía mostrar la maldad que el pueblo había cometido contra Dios, ¿no? Y en el versículo 5 le dice, yo te voy a dar los años de la maldad, los años de la maldad de este pueblo. Yo te voy a decir cuántos años le di a este pueblo para que se arrepintiera, y ellos no se arrepintieron, sino que fueron pecando y pecando y pecando y perseveraron en el pecado, y te voy a decir cuántos años perseveraron en pecar. Y le dice, fueron 390 años, porque les dijo, 390 días, le tradujo y le dijo, esto lo tienes que cambiar en años. Tú vas a estar 360 días representando, pero son años, ¿no? Entonces, esa era la cantidad de años que había pecado el pueblo contra Dios, ¿no? Eso para que sepan todos aquellos que se creen los grandes vivos, que engañan a la gente, que comercializan con el pecado y que dicen a mí nada me pasa. Dios lleva la cuenta de todos los pecados. Él es tardo para la ira, pero no va a dar por inocente al culpable. Si no se arrepienten, la ira de Dios caerá sobre todos aquellos que están comercializando con el Evangelio. Y saben que si hacemos una cuenta, hermanos, desde el momento en que Roboam, el hijo de Salomón, empezó a reinar, que fue justamente cuando se dividieron las 12 tribus de Israel en 2 reinos hebreos, el reino del norte y el reino del sur, desde ese momento en donde Roboam comienza a reinar, fue cuando comenzó esa repugnante idolatría, hasta el último rey, que está en el momento en que Ezequiel está representando toda esta profecía. Fueron 394 años, solo que los primeros 3 a 4 años del reinado de Roboam se portó relativamente bien. Luego fue cuando se desató, ¿sí? Y comenzó con toda esta asquerosa idolatría, y bueno, fue un desastre de ahí en adelante. Por eso es que el Señor le dice que son 390 años que viene pecando deliberadamente el pueblo que Dios había escogido para que diera a conocer a las naciones su nombre, ¿no? Así que Dios lo que está diciendo aquí es, ustedes han pecado 390 años contra mí. Así que esto es para que nosotros entremos en una profunda reflexión, hermanos, porque Dios tiene en cuenta todos nuestros pecados delante de Él. Dios es un juez, pero es un juez justo, hermanos, y siempre va a tener los hechos delante de Él para poder acusar o para poder defender. Así que no crean que pueden engañarlo a Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no ignora tu pecado, mi pecado.
no lo ignora. Y si no te arrepientes y si no te sometes al Señor Jesucristo, no podrás ser justificado y vas a tener que pagar por cada uno de tus pecados. Él lleva la cuenta. Aquí le dijo, yo te voy a decir el número de años que viene pecando este pueblo contra mí. Son 390 años. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Él fue muy paciente y es muy paciente con aquellas personas que pecan, ¿sí? Pero lleva la cuenta de todo. No creas que por el paso del tiempo Dios es indiferente a tu pecado. Si no te arrepientes, el juicio de Dios caerá cuando menos lo imagines. Así que, mis amados hermanos, si no entregamos nuestro corazón a Dios y nos entregamos al pecado, vamos a tener que dar cuentas por todos y cada uno de nuestros pecados. Y Dios nos va a juzgar por todos y cada uno de esos pecados. Continuando con el estudio, hermanos queridos, dice aquí la palabra del Señor que cumplidos los 390 días, del lado izquierdo se debía acostar sobre su lado derecho. Y dice que llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Nuevamente tenía que cambiar los días por años. Ahora, ¿qué representan estos 40 años? Ya sabemos que representaban los 390 años, ¿no? Desde el reinado de Roboam, que comenzó la asquerosa idolatría, terrible idolatría, hasta el momento en que es llamado Ezequiel. ¿Pero qué representan estos 40 años? Dios le está recordando a este pueblo, cuando entraron a la tierra, antes de que entraran a la tierra prometida, ¿cuántos años pasaron en el desierto el pueblo? 40 años, hermanos. ¿Y por qué pasaron 40 años en el desierto? Por incredulidad, hermanos. Dios les dijo, tomen la tierra, y su incredulidad fue la causa, hermanos, por la cual Dios los desechó y terminaron muertos en el desierto, ¿no? Por su incredulidad. Y si alguien pregunta por qué va Dios a enviar a gente al infierno, es justamente por la incredulidad, hermano, justamente por la incredulidad, justamente por la maldad, así de sencillo, por la maldad y por la incredulidad de la gente es que Dios los enviará al infierno. ¿Y por qué nosotros no vamos a ir al infierno? Porque creemos en Cristo Jesús, hermanos, y el que cree obedece, ¿sí? No es cuestión de decir, no es cuestión de ser oidores tan solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. El que cree obedece. ¿Y saben qué? Al nosotros creer en Jesús, Él paga, hermanos, por nuestra maldad. Él ya pagó el precio por nuestra maldad en la cruz del Calvario. Y nosotros, al creer en Él, hermanos, el Señor ha quitado esa plancha de hierro entre nosotros y Dios. Y ahora Jesús es el intermediario entre nosotros y Dios. Y por medio de Jesucristo hemos sido conectados nuevamente a Dios. Pero ¿qué sucede? Si nosotros decidimos rechazar a Jesús de nuestra vida, no seguirlo, no obedecerlo, nuestra maldad queda registrada y vamos a ser juzgados por lo que está registrado. Cada día, cada año, cada hora, el Señor lo lleva registrado, y es algo que lo dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 habla allí en la visión de Juan, y dice que los grandes y pequeños iban a estar delante de pie, delante del trono blanco, y los libros iban a ser abiertos. Por supuesto que los libros es algo simbólico, tanto el libro de la vida como el libro en donde están registrados todos los pecados que cometieron aquellos que no se arrepintieron y que no obedecen al Evangelio de Cristo. ¿Por qué son simbólicos? Porque Dios no necesita llevar en registro su registro en libros. La mente de Dios es ilimitada, es insoldable, hermano. No.
Dios no necesita llevar registros en libros, es algo simbólico, pero, hermanos, esto es algo que el Señor lleva el registro de todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros podamos ser libres, ¿no?, de esta condenación a la cual se la señala como el lago de fuego, como el infierno, que es la separación eterna de Dios. En este mundo, tanto los impíos como aquellos que hemos sido justificados, tienen la posibilidad de acercarse a Dios. El Señor hace su llamado a través del Evangelio. Dice la palabra del Señor que toda buena dádiva viene del Padre de las luces, o sea, de Dios. Así a los impíos como a los justificados, todo lo que reciben de bueno lo reciben de parte de Dios, pero llegado el momento, en su segunda venida, cuando Dios redimirá al remanente fiel, allí lanzará al lago de fuego, que es también algo simbólico porque es la separación eterna de Dios. Entonces se la simboliza como algo ardiente, algo que es que no se puede resistir, algo terrible, ¿no? O sea, es un simbolismo de algo terrible. Imagínense que aquí hasta los impíos tienen sus momentos de consuelo, donde por momentos no sienten tristeza, dolor, tienen sus momentos, pero en el momento en que sea ejecutada la separación eterna de Dios, no habrá un momento de consuelo. Será el crujir de dientes, será el lloro eterno, será el desconsuelo eterno, ni qué pensarlo, mis queridos hermanos. Por eso que esto sirva de advertencia. De Dios nadie se burla. O te arrepientes o pagarás por cada uno de los pecados y Dios lleva cuenta de todo. 390 años, le dijo a Ezequiel, pecó este pueblo contra mí, llevó registro de todo. Entonces, volviendo al tema de Ezequiel, el Señor le dice, hazte un modelo, pon esta plancha, duérmete de tu lado izquierdo 390 días, luego duerme de tu lado derecho 40 días, y esto le va a hacer entender a este pueblo lo que está pasando con sus vidas. Ezequiel capítulo 4 versículo 7 dice, al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. El Señor le reitera la orden dada en el versículo 3 de dirigir su mirada amenazante hacia Jerusalén, hacia ese ladrillo donde estaba esculpida la ciudad de Jerusalén. Allí estaba labrada la ciudad en el ladrillo, y le vuelve a reiterar, vuelve a dirigir tu mirada enfadada, enojada, firme contra la ciudad de Jerusalén tallada en el ladrillo. Y Dios también le ordena al profeta que se arremangue el brazo derecho para profetizar en señal determinante de la acción de juicio que Dios traería contra Jerusalén. Continuando en Ezequiel capítulo 4 versículos 8 y 9, dice, he aquí he puesto sobre ti atadura y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lenteja, millo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos, el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Bueno, mis amados hermanos, aquí el Señor le está diciendo que lo va a amarrar de manera sobrenatural, es decir, de manera milagrosa, lo va a amarrar a Ezequiel en esa posición hasta que se cumplan los 390 días. Cosa de que, mira, no te preocupes porque no te vas a mover, porque yo le está dando seguridad a Ezequiel. No, cuando vos te duermas,
Ezequiel, porque cuando uno se duerme a veces no es consciente, él tenía que permanecer en una posición y después en otra posición. Le dice, no te preocupes porque yo de manera milagrosa voy a mantenerte en esa posición para que la gente del pueblo no le quede duda de esta profecía representada a través de esta teatralización. Bien, entonces, eso es lo que le está diciendo aquí, ¿no? Que lo va a mantener amarrado en esa posición de manera milagrosa hasta que se cumplan los 390 días de un lado y los 40 días del otro. Así que estaba Ezequiel allí acostado. ¿Pero estaba acostado todo el tiempo? No, hermanos. Mientras él dormía, permanecía en esa posición, porque después vemos que el Señor también lo manda a cocinar ese pan para que comiera en ese día, también tenía que hacer sus necesidades, bañarse. Entonces no es que estaba durmiendo los 390 días, o en esa posición los 390 días, mientras dormía. Amén. Bien, ¿y qué era lo que estaba tratando de decir a la casa de Israel, a la casa de Judá, respecto a esa mezcla de granos para preparar este pan, cocinarlo y comerlo? Lo que le está manifestando a través de este acto al pueblo es que esto es una señal de escasez, hermanos. Es una señal de la escasez y del hambre que habría durante el asedio a Jerusalén por los babilonios. Luego continúa diciéndole el Señor a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4, versículos 10 y 11, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Entonces le dice que debía comer su alimento por peso y a una hora fija, ¿sí? Y que debía beber el agua por medida y también a una hora fija. Entonces el Señor le está diciendo que debía comer una pequeña ración, y esa ración sería tan pequeña, hermanos, tanto de pan como de agua, serían raciones tan pequeñas durante 430 días, porque son 390 días más 40 días más, es decir, 430 días comiendo una ración muy pequeña de pan y una ración muy pequeña de agua, ¿no? Esto iba a servir como señal de la escasez que habría durante todo ese asedio en la ciudad de Jerusalén. Entonces Ezequiel tenía que comer solamente 1/4 de kilo de ese pan diario y medio litro de agua cada día. Ahora, entiendan, hermanos, que quien iba a sostener al profeta Ezequiel de manera milagrosa era Dios, porque esa cantidad tan escasa de comida y de agua, sobre todo en el calor que hacía en Babilonia, naturalmente el profeta no hubiese podido sobrevivir, pero de manera milagrosa Dios lo sostendría en todo ese tiempo. Así que era muy escaso lo que él debía comer y muy escaso lo que él debía tomar. Siguiendo con la lectura, Ezequiel capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: y comerás pan de cebada, cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde yo los arrojare. Gloria a Dios. Bueno, la señal del pan hecho con toda esta mezcla de semillas, de granos, y cocido con excremento seco, porque dice excremento seco en la versión nueva, ¿no? Era excremento seco, se utilizaba para el combustible, como se utiliza, por ejemplo, el excremento de diferentes animales para ayudar a hacer combustible, para mantener el fuego, pero en este caso el Señor le dijo excremento seco humano, ¿no? Y esto justamente era para mostrar al pueblo que cuando el pueblo se encontrara en ciudades extrañas, extranjeras, no podrían comer la comida kosher a la cual estaban acostumbrados, sino que el alimento que señala aquí dice que sería pan inmundo
o sea, comida contaminada. Ellos no podrían comer lo que ellos querrían, ¿no? Que sería, por ejemplo, la comida kosher, sino que comerían una comida que para ellos era abominable. Por ejemplo, la carne de cerdo era algo abominable para ellos. La carne de liebre es como que a nosotros nos quieran dar de comer rata, ¿no? A mí nos produce repulsión. A mí, por más que le pongan papita, lo que sea, bueno, para ellos era como que a nosotros nos quieran dar comida de rata, ¿no? Algo repulsivo, y eso es lo que está manifestando a través de esta representación, ¿no? Que así ellos iban a pasar todo este tiempo, porque ese era el castigo que Dios estaba enviando a este pueblo rebelde. Continuando con la lectura, en Ezequiel capítulo 4, versículos 14 y 15, ya casi estamos terminando, dice: y dije, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Así que, ¿se imaginan, hermanos, que allí está cocinando Ezequiel este pan con el excremento, ¿no? No el excremento en el pan, sino que lo utilizaba como combustible, ¿no? Entonces se empieza a acercar el pueblo y dice: qué feo que huele, ¡ay, qué asco! Está usando para cocer su pan excremento humano. Bueno, esa era la manera que Dios estaba representando, ¿no? Lo que ellos iban a sufrir como castigo, ¿no? Esto debía ser una señal repugnante para el pueblo, por eso es que Dios le dice que haga esto. Pero al escuchar Ezequiel, que debía cocinar su pan sobre el excremento humano, con temor y humildad, le protesta a Dios y le dice que él había sido criado en familia de sacerdotes, que nunca había comido nada inmundo, que era demasiado abominable para él hacerlo así. El Señor, conociendo la conciencia de Ezequiel, le permite que utilice estiércol seco de vaca como combustible para cocinar este pan. Y para finalizar, hermanos, porque el capítulo 5 lo vamos a dejar para la próxima semana, vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 4, el versículo 16 y el versículo 17. Dice así: me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Le está diciendo aquí el Señor que pronto el alimento escasearía en Jerusalén, el agua se racionaría gota a gota, el pueblo bebería afligido por la falta de alimento y de agua, y dice que se mirarían entre ellos llenos de terror y en su castigo se irían consumiendo, verían a sus hermanos morirse poco a poco, y todo esto les pasaría a causa de sus pecados. Terrible juicio que el Señor está enviando a Jerusalén. El juicio comienza por la casa de Dios para todos aquellos que creen que pueden burlarse de Dios, que están comercializando con el Evangelio, que engañan a la gente con falsos milagros, con historias inventadas, que dicen que soñaron, que vieron una visión, que el polvo de oro, que esto, que el otro, todos esos cuentos que ellos creen que no les pasa nada, que están llenos de dinero, que están con esto, con el otro, bueno, no pasa nada, todo está siendo registrado por Dios y el juicio de Dios caerá sobre ellos si no se arrepienten. Como les dije, amados hermanos, el Señor ya había escogido a Ezequiel con un ministerio tremendo y lo estaba enviando a un pueblo rebelde, a un pueblo necio, a un pueblo testarudo, un pueblo que no lo querría escuchar. Esto se lo dijo el Señor a Ezequiel. Pero además de esto, entre el pueblo hay muchos falsos profetas que están profetizando lo que el pueblo quiere oír, como ahora. La gente quiere oír los carnales, ¿no? Quieren oír
que van a ser exitosos, que van a hacer muchos viajes, que van a ser profeta a las naciones, y ellos creen que, bueno, ser profeta a las naciones es que van a viajar a todo el mundo, van a estar en hoteles de 5 estrellas, de esto, del otro, y bueno, eso es lo que le gusta escuchar a la gente no le gusta escuchar un mensaje que hable de tomar la cruz que el Señor pone sobre nuestros hombros y seguir a Jesús. A la gente no le gusta escuchar que vamos a padecer, que hay mucha gente que se va a rebelar en contra de nosotros porque no les gusta el mensaje. No les gusta, pero hermanos, lo que está profetizando aquí Ezequiel y que el Señor le está diciendo que no lo va a oír el pueblo, es algo que sucedió y que sucederá. El pueblo no quiere oír, el pueblo carnal, ¿sí? No quiere oír un mensaje que hable de padecimiento, ¿no? Y es lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia evangélica. La Escritura nos dice en 2 Timoteo capítulo 4 que en los postreros tiempos la gente no querría escuchar la sana doctrina. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que predicarla, tú tienes que enseñarla, tú tienes que estudiarla. Hermanos, la gente no quiere rendir su voluntad a Dios, hermanos. No quieren vivir una vida santa. Esta es la razón por la cual les funciona tanto a los falsos maestros. Por eso tienen las iglesias llenas, hermanos. Porque ellos dicen lo que la gente carnal quiere escuchar. Y esto mismo pasaba en la época de Ezequiel, donde las señales que el profeta está representando apuntan al pecado del pueblo, a su infidelidad. Los llama al arrepentimiento, hermanos, a que se conviertan y que se vuelvan al Señor. Y los falsos profetas decían, no lo escuchen. Jeremías y Ezequiel son unos fatalistas. Todo lo ven mal, para ellos todo es pecado. No los escuchen. Entonces, hermanos, es lo que sucede ahora también. De hecho, cuando se terminó los 70 años de cautividad, regresaron muy poquitos judíos a Jerusalén. La mayoría se quedaron en Babilonia, la mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia, haciendo negocios, disfrutando de los placeres de Babilonia. Muchos decían, no, ya no nos interesa la ciudad de Jerusalén, no quiero cultivar la tierra, no quiero reparar la ciudad. Y se quedaron ahí, muy poquitos fueron los que regresaron a la ciudad de Jerusalén, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría decía, nosotros queremos hacer negocios, nosotros queremos vivir reino, como dicen ahora, ¿no? Vivir reino es tener plata, tener autos lujosos, poder viajar. Eso es lo que te hacen creer, que eso es la bendición, ¿no? Hacer foco en las cosas de este mundo, en las cosas materiales, ¿no? Dejando de lado lo espiritual, que es lo eterno y lo más importante. Pero aunque Babilonia, hermanos, era una ciudad inmoral y desenfrenada, había un remanente fiel, ¿sí? Y en toda ciudad y en todo país hay un remanente fiel que el Señor va a venir a rescatar en su segunda venida, en todas las ciudades. Dios nunca hizo división entre su pueblo. Esa división la hizo el hombre, cuando dice, no, la iglesia y el pueblo de Israel. No existe. Es un único pueblo con un solo pastor, un solo redil, un solo pastor, y este está compuesto por un remanente fiel de cada nación, de cada pueblo, ¿sí? Que fueron fieles a Dios. Amén. Siempre hay un pequeño remanente, y esto lo vamos a ver en la señal del capítulo 5, que vamos a estudiar la próxima semana. Un remanente, unos cuantos que el Señor al final sí va a venir a recoger en su segunda venida. Ya lo dijo Jesús, ¿no? Muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Y eso nos debe llamar a una profunda reflexión, hermanos, para que no caigamos dentro de esos cristianos, esos supuestos cristianos que son carnales, ¿sí? Que les gusta la necedad de seguir viviendo en sus pecados, que prefieren ir a un lugar en donde les dicen
que sí, que no está mal lo que están haciendo, que no es todo pecado, no, esa gente es gente legalista, te dicen, no, todo lo ven mal, ¿no? Entonces ahí están esos supuestos cristianos carnales. A mí me gusta esta predicación, donde dicen que lo que estoy haciendo está bien. Bueno, no me gusta que me condenen. Así me dijo uno que se fue de la iglesia. Me dice, no, a mí yo no puedo venir a la iglesia a escuchar siempre todas cosas que... Mala onda, dice. No, yo no puedo escuchar. Yo vengo a la iglesia porque quiero que me digan cosas buenas. Bueno, esos son los falsos cristianos, ¿no? Que quieren que les endulcen los oídos. Sin embargo, nosotros debemos predicar un evangelio completo, un evangelio puro, ¿sí? Que no solamente hable de las bendiciones, sino también de las demandas de nuestro Dios. Amén. Y justamente esta es la situación que vivieron Jeremías y Ezequiel, ¿no? Su predicación no era popular, ¿sí? No era popular. Hay gente que dice, no, pero son 4 pelagatos. Bueno, así estaban Ezequiel y Jeremías. La predicación de ellos no era popular, hermanos. De hecho, Ezequiel, según la tradición, fue muerto a pedradas. Le destrozaron la cabeza a Ezequiel a pedradas, hermanos. Ya no queremos oírte más, Ezequiel. Sin embargo, Ezequiel está en el seno de Abraham, en presencia de Dios, ¿no? Como Pablo y como cada uno de los cristianos que queremos perseverar en fidelidad hasta el final de nuestras vidas, ¿no? Así que, mis hermanos queridos, si queremos ser parte de este remanente fiel que el Señor va a redimir en su segunda venida, va a restaurar, rescatar, debemos cumplir la difícil misión de advertir los juicios que vendrán sobre los rebeldes, escuchen o no nos escuchen. Porque la cuestión, hermanos, o sea, el resultado se lo dejamos al Señor, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, transmitir este mensaje. Escuchen o no escuchen, es un problema de la persona que rechace o que no rechace, ¿no? Es un tema de la persona que esté dispuesta a aceptar este mensaje que salva o a rechazarlo. Que el Señor los bendiga.